jóvenes. Ahí nosotros vamos a pasar del mito a logos. Jóvenes, háganse preguntas, cuestionenlo todo, pregunten de todo, jóvenes. No se queden callados, hagan las preguntas. Aunque sus preguntas muchas veces puedan resultar incómodas, no importa, haga preguntas, no se quede con esa duda, siempre pregunte, ¿sí? Porque eso es desarrollar filosofía. Ya vamos a hacer un ejercicio justamente para desarrollar esta parte, jóvenes. Muy bien, entonces aquí tenemos el paso de las razones por las cuales se dio el paso del mito a logos en Grecia. Ya hemos analizado entonces, jóvenes, la tolerancia religiosa, la buena economía que tenía Grecia y también está el aspecto cultural, que estaban abiertos a muchas ideas, a muchas culturas. Jóvenes, comiencen a hacer preguntas, escribir en el chat, pregúntenlo, cuestionenlo todo, háganse preguntas de lo que les dé curiosidad saber. Por ejemplo, jóvenes, ¿por qué la riqueza de un país la acaparan apenas un puñado de unas poquitas personas y la inmensa mayoría vivimos con las justas, con lo que podemos sobrevivir cada día? ¿Por qué? El que nace pobre morirá siendo pobre y el que nace rico morirá siendo rico. ¿Por qué no hay un cambio? Fíjense, jóvenes, que hay un premio Nobel de Economía que él mencionó justamente eso. Él mencionó que el 90% de los que nacen pobres mueren pobres por más esfuerzo que ellos hagan. La pregunta es, y entonces, ¿quién organizó el mundo de esa manera? ¿Quién hace que todo funcione de tal manera que el que nace pobre, aunque por más que se mate trabajando toda la vida, muera pobre? Y el que nace rico, pues morirá rico igualmente. Entonces, háganse preguntas, háganse preguntas. ¿Por qué la guerra entre Israel y Palestina actualmente? ¿Por qué Estados Unidos no hace nada para detenerlo a Israel, que está matando tantos palestinos con los bombardeos en la franja de Gaza? ¿Y por qué en esta semana pasada, que estaban en guerra y que murieron más de 200 palestinos con los bombardeos de los aviones israelíes, Estados Unidos, en vez de decirle a Israel, hey, ya no lo sigas atacando, no sigas matando gente inocente, Estados Unidos le vendió armas, más armas a Israel por un valor de 700 millones de dólares? Háganse esas preguntas. Escríbanlas en el chat, que ya comienzo a leerlas enseguida. Entonces, jóvenes, en el paso del mito a logos, los griegos buscan en la naturaleza el origen de todas las cosas. Y ese origen, jóvenes, del universo, en griego se llama arjé. O bueno, se lo puede transliterar a nuestra simbología del alfabeto español como arché, pero se pronuncia arjé. Bueno, pues el arché eran lo que, o el arjé era lo que buscaban los griegos y era el origen del universo. Los griegos comienzan a preguntarse cuál es el origen del universo y comienzan a preguntarse por el arjé de las cosas. Y es por eso, jóvenes, que la etimología de la palabra filosofía viene de dos voces griegas. Filos, que significa amigo de, amante de, deseoso de, y el segundo vocablo griego que significa sofía, que significa únicamente sabiduría. ¿Sí? Aquí filos tiene otro significado también, jóvenes. Filos significa también amor, amor a la sabiduría. Significa amigo de la sabiduría, pero también significa amor a la sabiduría. Significa, por eso dice ahí, amante de la sabiduría. ¿Sí? Por eso se dice que la filosofía es el amor a la sabiduría. No se olviden de esa parte, jóvenes. Y bueno, aquí tenemos un pequeño esquema que nos resume lo que hemos estado viendo hasta ahora. La filosofía, acuérdense, nace de la búsqueda de la sabiduría. Filos, amor a la sabiduría, ¿no? Filosofía. Parte de la conciencia de nuestra limitación frente a la naturaleza y busca tratar de comprender la realidad. Con una mirada escrutadora, significa llena de curiosidad. Nunca detengan esa curiosidad intelectual, jóvenes. Hay que hacernos preguntas y dejar rienda suelta a la curiosidad para hacer nuevos descubrimientos. Es la única manera de superar los mitos, haciéndose preguntas. Y si nadie te da una respuesta que a ti te satisfaga, tú tienes que seguir buscando la respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Pues bueno, ese esquema lo resume básicamente.
Ahora bien, vamos a ver, aquí nos dice, vamos a ver cuáles son esos cuestionamientos que ustedes se realizan, jóvenes. Exacto, Cristel, ¿por qué existió la riqueza? Jóvenes, la riqueza comenzó a existir por la ley de la jungla. ¿Cuál es la ley de la jungla? Que el más fuerte vence al más débil, ¿sí? Y el más fuerte se queda con la presa, ¿sí o no? Si entran a competir un león y un perro que es pequeñito tratando de buscar una presa, ¿quién se queda con la presa? ¿El león o el perro que es más pequeñito, más débil? Pues se queda con la presa el león, porque es más fuerte, porque es más cruel. Pues bueno, jóvenes, la ley de la selva la aplicaron los seres humanos desde el inicio y los más fuertes mataban a las otras tribus y se quedaban con cantidades de tierra más grandes o con las mejores tierras, las más fértiles. Y por eso los más fuertes y también los más crueles, los que más han matado a los otros, los que más los han explotado a los otros, se han quedado con la mayor riqueza. Eso sucede hasta el día de hoy, jóvenes. Zaida nos dice, ¿por qué la gente cree que a pesar de no hacer nada por cambiar todo a su alrededor es culpa de otros? Porque, Zaida, yo pienso que es por comodidad, porque es más fácil echarles la culpa a los demás que ver en mis propios errores y por qué yo no contribuyo para que las cosas cambien. Bien, jóvenes, bien, tienen que hacerse preguntas. Muy bien, Zaida. Santiago dice, una pregunta, ¿por qué la ONU no hace nada sobre el problema de Israel? ¿Saben por qué, jóvenes? Porque en muchas cosas y sobre todo referente a la guerra en Israel, la ONU es hipócrita. ¿Saben por qué? La ONU habla de derechos humanos. La ONU habla de que fue creada para la paz. Y total, ¿por qué no le prohíben a Israel que lo siga bombardeando a Gaza? Ah, ¿saben por qué? Porque la ONU, especialmente los 5 socios más poderosos de la ONU, Estados Unidos, China, Rusia, Francia e Inglaterra, los 5 socios más poderosos de la ONU, lo tienen a Israel como el principal aliado y es al país al que más armas le venden en el mundo. Por eso es que la ONU no hace nada, jóvenes. Es pura hipocresía por eso. Zaida dice, la gente ignorante cría descendientes ignorantes. ¿Qué se supone que deberíamos hacer con gente que simplemente no quiere aprender? Cuando ahí tenemos un gran problema, Zaida. Si la gente no quiere aprender, morirá en la ignorancia. Y esa gente morirá y seguirá siendo esclava. ¿Esclavo de quién? Del que sí quiere aprender. Porque el que sí quiere aprender, el que sí quiere estudiar, sabe cómo funciona el mundo y controla a los demás, porque el conocimiento es poder, pero la ignorancia es esclavitud. Zaida, si alguien no quiere aprender, si alguien no quiere estudiar, déjelo, que él seguirá feliz en su ignorancia siempre. Nuestra misión es tratar de sacarlo de la caverna de la oscuridad, de la ignorancia, pero es nuestra misión como maestros, ¿no? Pero si un estudiante prefiere quedarse en la ignorancia y nunca aprender, nunca cuestionar, nunca criticar, nunca hacer preguntas y se quiere quedar siempre en la ignorancia, ahí ya no se podrá hacer nada, morirá en la ignorancia, si es que no quiere salir de esa ignorancia. De hecho, hay un mito muy famoso que se llama, un mito filosófico, que es el mito de la caverna de Platón. La próxima clase lo vamos a estudiar, el mito de la caverna de Platón. Váyanlo leyendo. Y ahí vamos a ver, Zaira, qué es lo que pasa cuando la gente no quiere salir de la ignorancia. Está condenada a vivir siempre amarrado a sus cadenas. Pero usted que esté estudiando, usted está llamado a ser un hombre libre, porque el estudio le va a dar a usted libertad, jóvenes. Por tanto, adelante con el estudio. José Luis, ¿por qué se originó la pelea entre israelíes en la Franja de Gaza? Fácil, José Luis, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando mataron a millones de judíos, la ONU se reunió y dijo, a los judíos tenemos que darles un territorio para que vivan, porque aquí en Europa han sufrido demasiado. Y miren, abusivamente, la ONU dijo, listo, le vamos a dar este territorio en la Franja de Gaza. ¿Por qué razón? Porque dijeron, bueno, históricamente en la Biblia dice que los judíos siempre vivieron en Jerusalén y alrededor de Jerusalén. Entonces dijeron, vamos a darles permiso para que los judíos vayan a Jerusalén y ahí instalen sus casas y todo eso. Al inicio llegaron comprando territorios y los palestinos, los habitantes de Gaza, les vendían territorios para que los judíos construyan sus casas y vivan ahí. Pero los palestinos y los de la Franja de Gaza nunca se imaginaron que los judíos iban a volver tan poderosos y que ahora ellos son los que los dominan a los que fueron dueños de esas tierras. Por eso es que se genera el conflicto en la Franja de Gaza con los israelíes. Tanto así, José Luis,
que hoy en día los israelíes los tienen en la Franja de Gaza como si fuera una gran cárcel. Ahí los tienen. Tremendo, ¿no? Muy bien, ¿por qué no se acaba la pobreza? Yo creo, jóvenes, que la pobreza no se acaba porque el ser humano no quiere que se acabe. La gente rica no quiere que se acabe la pobreza, porque cuando explotan al pobre, el rico se puede hacer más y más rico. Mientras no existe, si no hubieran pobres, ¿a quién van a explotar los ricos para hacerse más ricos? Entonces, a los ricos no les conviene que se acabe la pobreza. A los pobres sí nos conviene luchar para que se acabe la pobreza, con el estudio, sobre todo jóvenes. Muy bien, también aquí nos dice otra pregunta, ¿cuál es la razón de la existencia del ser humano en el mundo? Esa es una de las grandes preguntas que quizá filosóficamente o científicamente, la única respuesta hasta ahora, y no respuesta, sino la única teoría, o las dos únicas teorías más aceptadas, son la creacionista, que Dios creó al ser humano, y la otra la evolucionista. Es decir, que nosotros somos productos simple y llanamente de la evolución. Aquí nos dice también otra pregunta, ¿se podrá quitar la riqueza a los ricos? A ver, qué dicen? ¿Se les puede quitar la riqueza a los ricos? ¿Pero eso no sería injusto? ¿O hay alguna manera legal de que los ricos distribuyan sus riquezas con los pobres? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Santiago? ¿Será legal agarrar las armas y robarle las riquezas a los ricos? ¿Sí o no? ¿Qué dice Santiago? ¿Es legal o no? No es legal, porque eso sería un robo. Pero, jóvenes, la única forma como nosotros podemos obligarlos a los ricos a que distribuyan de una manera más justa la riqueza que ellos obtienen con nuestro trabajo es, jóvenes, una, estudiando, dos, organizándonos y sabiendo hacer protesta social para reclamar los derechos que nos corresponden. Si el pueblo se queda callado, los ricos los seguirán explotando hasta la muerte a todos los pobres. Pero cuando el pueblo estudia, se da cuenta, abre los ojos y comienza a reclamar por sus derechos, en ese momento es posible un cambio. De hecho, jóvenes, las conquistas de los trabajadores han sido posibles solo cuando han habido este tipo de protestas y manifestaciones sociales que han producido cambios. La única manera, de lo contrario, los ricos siempre seguirán explotando a los pobres. Dice José Luis, me imagino que la pobreza sigue porque hay muchos niños que no estudian por no tener dinero. Sin embargo, si los ricos pagaran o ayudaran a que las personas estudien y se preparen, no habría tantas personas pobres ni niños trabajando en la calle. Así es. Si hubiera más educación, no habría tantos niños trabajando en la calle, no habría tanta pobreza. Así es. Pero la desnutrición es crónica y la pobreza también. Así es, José Luis. En el periodo de Lenin Moreno subió drásticamente la pobreza. Así es, jóvenes. En estos 4 años de Lenin Moreno, nosotros en el Ecuador enfrentamos dos virus. El un virus se llamaba Lenin Moreno, con sus pésimas políticas económicas. Y el otro virus se llama coronavirus, que ya sabemos todas las consecuencias que ha traído. Pero el Ecuador ha estado batallando contra dos virus. Y lo peor de todo es que ayer el virus mayor del Ecuador ya se fue del gobierno y nadie le hizo ni un solo juicio, no se fue como quien dice todo tranquilo, con tantas muertes encima, muertes por la pandemia, muertes de los periodistas que fueron secuestrados, nunca se dio una explicación de nada de eso, con esa masacre carcelaria que se dio en este año, jóvenes. ¿Sí vieron esa masacre que se dio en la cárcel, no? Donde los presos se mataron a machetazos, se cortaban en pedazos las piernas y las cabezas y los brazos entre las personas privadas de la libertad. Con todos esos muertos sobre su cabeza, se fue Lenin Moreno y nadie le dijo nada. Y los medios de comunicación, ¿qué hicieron? Calladitos, mudos y ciegos. ¿Por qué? Porque Lenin Moreno les benefició totalmente a los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación no dicen ni fu ni fa, ni pío ni pao. Lo dejaron que se vayan sin reclamarle nada. Lamentablemente así de vendida es nuestra prensa, jóvenes. Y así, por eso siguen manipulando la opinión pública, ¿no? Zaida Jaén nos dice, había dinosaurios en el Edén. Zaida, el Edén
es parte de las narración mitológicas que fueron asumidas por la Biblia. Se dice que el Edén estaba ubicado entre el río Tigris y Éufrates, pero en la Biblia no se menciona de qué animales existían ahí. Si nosotros tomamos literalmente, recuerden que los dinosaurios no fueron los primeros seres que habitaron el planeta Tierra. Los dinosaurios fueron seres y mamíferos y ovípados, bueno, seres mucho más complejos que evolucionaron muchos millones de años después que nacieran las primeras formas de vida. Las primeras formas de vida fueron de tipo bacteria, de tipo unicelulares. Acuérdense de eso. Entonces, difícil decir si en el Edén había dinosaurios si lo tomamos al pie de la letra, Sai. Muy bien. Eh, dice, ¿por qué la NASA dejó de averiguar el océano? ¿A qué se refiere, Santiago? Porque si la NASA sobre todo está encargada de investigar el espacio. Hay otros organismos científicos que se encargan de averiguar qué existe en las profundidades del océano. Zaida dice, ¿por qué la gente dura más tiempo casada antes que ahora? Buena pregunta, Zaida, excelente pregunta. Yo creo que una parte de esa respuesta estaría en que hoy en día la gente defiende mucho más su libertad. Y cuando siente que en el matrimonio no existe la suficiente libertad para vivir en paz, en tranquilidad, tiende a separarse con más facilidad. Entonces, bueno, esa es una pregunta muy compleja, Zaida, y la voy a anotar para seguirla respondiendo en la próxima clase también. Las demás preguntas también las voy a anotar y la siguiente clase continuamos, ¿sí? Jóvenes, bueno, no alcanzamos a hacer el taller de día de hoy. Me encanta que hagan preguntas. Así se construye filosofía, jóvenes. Sigan haciéndose y haciendo preguntas. No se cansen. La próxima clase vamos a seguir respondiendo las preguntas que faltan y vamos a hacer el taller que hoy día ya no alcanzamos, ¿sí? Listo, jóvenes, pueden retirarse y nos vemos la próxima clase. Que la pasen muy bien. Cuídense.